La antigua tierra de Israel es un testimonio, una evidencia de la grandeza de lo que Dios hizo en ese país, un testimonio de la verdad de las palabras que encontramos en las páginas de la Biblia. A orillas del mar Mediterráneo se encuentran las ruinas de una de las grandes maravillas del mundo antiguo, la ciudad de Herodes llamada Cesarea. Es un lugar donde podemos ir para recordar lo grande que fue Herodes. Es un lugar que también nos ayuda a entender que lo que la Biblia dice es realmente importante. Vean, aquí hay un pedazo, miren lo plano que es. Este es un pedazo muy bonito. Y ese también. ¿Saben que alguien trabajó este pedazo porque si hubiese sido redondeado solo por el agua no habría podido tener esta forma cuadrada en los bordes y esta apariencia en la parte superior? Así que este sería un pedazo de lámina o de mármol, ese también. A ver, este podría ser uno de aquellos pedazos para el suelo o para una grada o una lámina de mármol con la que se podría cubrir algo. Es un pedazo muy bonito. Herodes era muy conocido por querer construir cosas que desafiaran a la naturaleza. Siempre construía en dimensiones más grandes que las normales y en lugares en los que no se debía construir. Cuando vemos su palacio en Masada colgando en el espacio, por ejemplo. Y en este caso, Herodes realmente construyó sobre el Mediterráneo, como diciendo, ni siquiera el Mediterráneo es lo suficientemente grande como para estar contra mí. Aquí atrás se ha descubierto que Herodes tenía un típico baño romano. Hay una habitación caliente, una habitación fría y una habitación tibia, para todos los gustos. Y se ven algunos pisos de mosaico, aunque por lo que recientemente he leído esos pisos fueron construidos encima de los que estaban aquí en el tiempo de Herodes. Tal vez el piso en el tiempo de Herodes fue de mármol y se ha encontrado evidencia de dicho mármol aquí. Pero quizás estos fueron colocados por su hijo. Pero el aspecto más notable de esto era esa piscina aquí en el medio. Básicamente podemos ver el contorno. Y ahora está llena de rocas y de otras cosas, pero podemos ver dónde se encontraba el otro extremo. Así que la piscina iba desde allí hasta el otro extremo. Tal vez esta haya sido reconstruida, como podrán notar, es de forma diferente, así que esa era la piscina. Ya tienen una idea de la gloria de Herodes, el palacio desde allí atrás hasta llegar al Mediterráneo. Al otro lado de ese muro, una añadidura posterior, Herodes tenía un puerto, un lugar pequeño donde un barco podía atracar. Se desembarcaba y sin siquiera entrar a la ciudad se estaba dentro del palacio de Herodes. Se podía tener una audiencia con él, algo increíble. No sé si se dan cuenta, pero desde el punto de vista de la construcción, edificar todo esto junto con ese enorme palacio es algo absolutamente fantástico. Bienvenidos esta bella mañana a Cesarea. Podríamos comenzar con la historia de Cesarea volviendo a hablar primero acerca de la geografía, recordando dónde estamos y cómo se relaciona con el resto del país. Estamos en el extremo norte de la llanura costera, el extremo opuesto de la llanura filistea, la cual se encuentra al sur. Estamos en la llanura costera, en una zona llamada la llanura de Sarón. Al norte de aquí, no muy lejos, se extiende hasta el Monte Carmelo, el que a su vez se extiende hasta el Mediterráneo, lo que hace que termine la llanura costera, así que nos encontramos en el extremo norte de la llanura costera. Una vez más, una zona estratégica muy significativa en el mundo antiguo, porque esa ruta antigua muy importante, la Vía Maris, venía del este de Damasco y más allá de Babilonia, Siria y Persia, y llegaba a esta llanura costera a fin de continuar hacia el sur por Geser, donde estuvimos nuestra primera noche. Tel Geser hacía guardia junto al camino, por aquí pasaba la Vía Maris, que era una ruta del mar muy importante, el camino del mar, y esto hacía que esta área fuera muy significativa. La historia de este lugar, sin embargo, nos saca del periodo del Antiguo Testamento, del periodo de los reyes y de la Edad de Hierro, y nos lleva al periodo del Nuevo Testamento. Tienen que imaginarse que retroceden alrededor del año 40 a.C. Hay un gobernador en Galilea cuyo nombre es Herodes, su padre, Antípater, era Idumeo. Pues bien, este Herodes se había convertido en el gobernador de Galilea,
El nuevo emperador César Augusto nombró a Herodes para que fuera el rey de Judea, y así comenzó un periodo largo y sangriento durante el cual la familia de Herodes tuvo el control de la tierra que llamamos Israel. En ese tiempo ocurrieron los hechos que se relatan en el Nuevo Testamento. Jesús nació bajo el gobierno de Herodes, murió bajo el gobierno de un Herodes posterior, y gran parte de la iglesia primitiva, según lo que leemos en el libro de los Hechos, vivió bajo el gobierno de alguno de los hijos o nietos de Herodes. Así que su árbol genealógico está en el Nuevo Testamento y en todo ese periodo. Así fue como comenzó. Ahora, ¿qué es lo que los romanos querían de Herodes? En realidad querían tres cosas de él como su rey en esta zona en particular. Uno, querían que Herodes proveyera una barrera contra los partos e idumeos al sur, así que Herodes tenía que mantenerlos lejos. Dos, querían que Herodes introdujera la cultura romana para que este país verdaderamente llegara a ser una colonia romana. Y tres, querían que Herodes proveyera una base económica en este lugar para que el mundo romano al otro lado del Mediterráneo pudiera tener acceso a la ruta de comercio que va a través de aquí. Allí es donde la historia comienza para nosotros en este lugar, porque Herodes carecía de un buen puerto marítimo. Así que él eligió este lugar para construir el puerto más grande hecho por manos humanas hasta ese momento. Un puerto que compitiera con el de Alejandría y para que en cierto modo lograra un cierto equilibrio como una ciudad romana frente a la ciudad judía de Jerusalén. Y esa ciudad se hizo conocida como Cesarea. Herodes comenzó a construirla en el año 22 a.C. y la llamó Cesarea en honor a su amigo César, quien lo había colocado en el poder. Una de las cosas que él puso en esta ciudad fueron las magníficas estructuras necesarias para la cultura. Por eso están sentados en un teatro de 4.000 asientos. Debo decirles que hasta cierto punto el teatro mismo había sido reconstruido. Así que están en lo que sería el marco de la estructura de lo que era un teatro con capacidad para 4.000 personas. Fue diseñado de tal manera que el viento del Mediterráneo llevaba las voces de los que estaban en el escenario hacia afuera hasta llegar a la audiencia, de tal modo que incluso en la última fila se podía oír lo que decían los actores. Un poco más allá de esa pared, había un gran palacio construido por Herodes que realmente sobresalía en el Mediterráneo. Hacia el norte de este palacio había un inmenso anfiteatro que acaba de ser descubierto y excavado, donde se llevaban a cabo los Juegos de estilo olímpico instituidos por Herodes en esta parte del país. Hacia el norte del anfiteatro se encontraba la ciudad en sí, con una red de calles que habían sido dispuestas en un bello patrón, casi como lo serían en una ciudad moderna. Había alcantarillas debajo de todas las calles diseñadas por Herodes de tal manera que el agua del Mediterráneo corría por ellas y de hecho limpiaba la ciudad. Hacia el norte de la ciudad había agua corriente. Herodes construyó acueductos que iban por toda esta ciudad, 15 kilómetros hacia el norte a las faldas del Monte Carmelo, y luego 10 kilómetros de pozos y túneles en la montaña misma para traer agua potable corriente para que esta ciudad tuviera agua potable. En otras palabras, una ciudad espectacularmente moderna en tiempos bíblicos que competía con cualquier ciudad del mundo en toda su gloria y tal vez incluso con la misma Roma. Herodes el Grande murió alrededor del año 4 a.C., muy poco antes del advenimiento de la era común o de lo que llamamos la era cristiana. Herodes murió y su hijo se convirtió en rey, o al menos en el tetrarca de esta parte de Judea. Hay una historia que se relata aquí acerca de su hijo Herodes que sigue así. Herodes descendió de Judea a Cesarea. Este es un Herodes diferente, pero Cesarea y Judea son las mismas, y se quedó allí. Herodes estaba enojado con los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento, un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró, comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Así tenemos aquí un ejemplo de un hijo de Herodes cuya vida era muy parecida a la de su padre. Él también era un gran constructor, pero en ese momento no estaba dispuesto a reconocer a Dios, así que fue herido de muerte. Después de la muerte de Herodes, esta ciudad se hizo más cosmopolita, era mayormente gentil, tenía una población judía bastante pequeña, y se convirtió en la sede del gobernador regional, incluyendo al gobernador Poncio Pilato. Entonces la ciudad se convirtió en un puerto marítimo, un acceso al mundo romano. Para nosotros como cristianos existe un enfoque diferente sobre esta ciudad en particular, porque ella se convierte en el lugar donde el mensaje
del Evangelio y de la salvación de Dios se traslada de sus raíces judías hacia el mundo gentil. El apóstol Pablo salió de esta ciudad portuaria en algunos de sus viajes misioneros, no en todos, pero en algunos, así que con seguridad podemos decir que gran parte de la transmisión del Evangelio al mundo europeo salió de aquí. Entonces Pablo regresó después de haber estado al otro lado del mar y fue a Jerusalén, y ahí fue acusado por las autoridades del templo de haber profanado el templo en Jerusalén al traer a un gentil a los atrios del templo a los que a ningún gentil le era permitido entrar. Luego Pablo fue arrestado. Su vida estaba amenazada porque había un complot entre las autoridades del templo para matarlo, así que Pablo fue traído aquí por el centurión que estaba a cargo en Jerusalén. Los soldados se llevaron a Pablo. Cuando llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él, y el gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era. Y habiendo entendido que era de Cilicia, le dijo: «Te oiré cuando vengan tus acusadores». Y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes. Entonces Pablo tuvo audiencias con 3 personajes diferentes: Festo, el rey Agripa y Félix. Festo y Félix eran gobernadores romanos. Agripa era nieto de Herodes el Grande. Y luego Pablo apeló a César, así que se embarcó aquí y zarpó del puerto de Herodes, viajando a través del Mediterráneo hacia Roma, donde, de acuerdo con la historia de la iglesia, fue ejecutado. En cierto modo, esto se convirtió en el último capítulo de la vida de Pablo, así como, creo yo, en otro modo, se convirtió en el primer capítulo de su ministerio. Hasta ese preciso momento, cuando Pablo salió de aquí, el cristianismo era judío. Ahora se hacía gentil. Para mí es algo tan impresionante que Dios tome a un hombre tan glorioso y espectacular como Herodes. Miren, sé que es una reconstrucción, pero imaginen la gloria comparada con lo que vieron de Ezequías incluso. Miren la gloria de este hombre, ese puerto marítimo enorme, el más grande del mundo, más grande incluso que los puertos marítimos de Roma o el Pireo en Atenas. Y Dios usó eso para que pudiéramos ser incluidos en esta comunidad de personas que creen. Piensen en el Dios que tan cuidadosamente obra en la historia, que en el momento preciso, cuando estaba listo para decir mi evangelio se trasladará de esta base judía a esta aplicación gentil, sin perder sus raíces por supuesto, en ese momento Herodes ya estaba ocupando su lugar para que hubiera un puerto marítimo y una ciudad que sustentara dicho puerto para que los misioneros salieran de allí. Piensen en todas las cosas que Dios ha creado y a las que tenemos acceso, que podrían convertirse en herramientas para alcanzar al mundo para Jesucristo. Se me pone la carne de gallina solo al estar aquí pensando en todo esto. Con toda la gloria, y Herodes era un conductor glorioso, era la manera que Dios tuvo para decir: ahora es el tiempo. El libro de Gálatas dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, y Herodes fue una gran parte del cumplimiento del tiempo. Esta ciudad continuó siendo una ciudad helenista metropolitana, la ciudad de Nueva York, por así decirlo, de Israel. En el año 64 después de Cristo hubo un disturbio aquí, hubo confrontaciones y conflictos entre los judíos que vivían en esta ciudad y en los alrededores, y los gentiles tenían dificultades en cuanto a una serie de problemas. Y un día en el año 64 después de Cristo hubo un disturbio aquí, y la comunidad helenista griega y romana se levantó y dijo: ya hemos tenido suficiente con esos judíos que siempre están causando problemas. Y hubo una matanza en su mayor parte de judíos inocentes a manos de romanos y griegos. Comenzó como la revuelta judía y terminó con la llegada del ejército romano a través de este puerto y desde Siria y Egipto, que sistemáticamente destruyó al país de Israel, incluyendo al templo en Jerusalén en el año 70 DC y a Masada en el año 73 DC. Cuando los soldados romanos llegaron aquí, vieron esta ciudad con toda su belleza y gloria, construida por Herodes, quien era mitad judío y mitad idumeo. Y dijeron: esta ciudad es un símbolo de la arrogancia judía. Esta ciudad se yergue como un monumento al gran judaísmo. Aquí fue donde comenzó la revuelta, vamos a terminar con esta ciudad. Y así el día de hoy, al caminar por la playa, vemos literalmente millones de piezas diminutas del sueño de Herodes.
Tengo dos piedras aquí. Este pedazo de mármol ha sido traído por la corriente del Mediterráneo desde algún lugar en el pasado cuando los soldados romanos lo arrojaron ahí. Todo lo que quedó del sueño de Herodes. Y ustedes vienen aquí para pensar y recordar a este personaje, pero tal vez lo único que recordamos de él es que asesinó a esos bebés en Belén hace aproximadamente 2000 años. Y creo que la razón de ello es que Herodes construyó para Herodes. Él quería que el mundo supiera lo grande que era Herodes. Él quería que la gente admirara su habilidad, su construcción. Él quería ascender políticamente. Y así lo que quedó de Herodes son ruinas. Porque Herodes vivió para Herodes. Esta otra piedrecita es el tipo de piedra que usaríamos para tirar con una onda. Estoy pensando en un pequeño lugar al sur de aquí y un poco al este llamado el Valle de Ela. Y en ese valle un niño de unos 10, 12 o 13 años de edad tomó una piedra lisa como esta y la arrojó. Y Goliat cayó muerto. Y el plan de Dios para la salvación continuó seguro. Pero lo interesante es que nunca lo olvidaremos. Entre las primeras historias bíblicas que se aprenden está la de la grandeza de David. Y la diferencia no fue el tipo de piedra que usaron David y Herodes. La diferencia es lo que la Biblia nos dice, y es que lo que motivó a David fue que él quería que todo el mundo supiera quién es Dios. Lo que recogimos del Mediterráneo hoy son las piezas rotas del sueño de Herodes. Porque Herodes construyó para sí mismo y para su gloria. Lo que quiero transmitirles es esto. Algunos de ustedes han recibido mármol. Tienen talentos increíbles, tienen cargos y empleos que afectan a muchas personas. Tienen oportunidades de relacionarse con personas importantes en la vida. Otros podrían decir, yo me asemejo más a la piedra caliza. Tengo una vida ordinaria y solo me relaciono con pocas personas. Pero eso no es lo esencial. Lo esencial es, ¿para quién vivirán? Y me pregunto si después que haya partido de este mundo, otras personas que me recuerden y vean lo que quedó de mi vida, recogerán los pedazos de mis sueños y dirán, bastante interesante, pero él vivió para sí mismo. O dirán, ¿no es asombroso lo que pasa cuando se vive para Dios? Me gustaría desafiarlos con eso hoy. Me gustaría desafiarlos a pensar en lo que Dios les ha dado en su vida y en lo que han construido o han hecho. Y simplemente hacerse esta pregunta. ¿Para quién